Bueno, ahora sí. Buenas noches y bueno, es una alegría, un privilegio, como siempre digo, pero también es una gran responsabilidad el hecho de compartir la palabra, hablar de la palabra de Dios. Pero antes tuvimos un rato para orar, para cantar y traer esos motivos delante del Señor, para dejarlos en sus manos. Y hoy quiero hablar específicamente, medio raro capaz les va a resultar, pero quiero hablar de Pilato, Poncio Pilato. Bien, bueno, Daniel me hace que sí, pero sobre todo la situación que vivió Pilato, que todos la conocemos y el único lugar donde en la Biblia se menciona a Pilato ya sabemos dónde es en los Evangelios y justamente en el momento que se encuentra con el Señor. ¿Cuántos, me preguntaba yo, aparte de los apóstoles y obviamente la familia de Jesús, pero cuando el Señor tuvo su ministerio y cuando llegaba a esos últimos momentos, ¿cuántos habrán tenido el privilegio de estar mano a mano, cara a cara con el Señor? Este hombre tuvo ese tremendo privilegio, aunque creo que él, como vamos a ver más adelante, creo que no lo entendió. Pero cuando vemos el episodio de la crucifixión del Señor, que era el fin supremo por el cual Él venía a nuestra tierra, ¿verdad? No podemos dejar de pensar en una serie de hechos que se dieron antes de llegar a ese momento. Cada uno de esos hechos tienen un porqué en la palabra. Por algo fueron incluidos en los evangelios. Algunos en todos los evangelios, otros quizá en unos sí, en otros no. Algunos con más detalle, otros con menos detalle, pero están ahí. Llegamos a un momento que era imposible que no estuviera en los 4 evangelios, como decía, y era el encuentro del Señor Jesús con Pilato. Han pasado escenas, para llegar a este momento han pasado algunas escenas, como les decía. La semana anterior la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Totalmente un contraste totalmente impresionante, 180 grados una cosa a la otra, entrando un día triunfal a Jerusalén y sin embargo ahora como un reo pronto a ser castigado delante de uno de los juicios que le hicieron sufrir al Señor. Tuvimos la entrada triunfal, tuvimos la traición de Judas, el lavado de los pies del Señor. Increíble. Hoy escuchaba un mensaje ahí que compartieron ahí en el grupo de Ferace, que decía qué interesante es saber que Judas cuando lo fue a entregar al Señor fue con los pies limpios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es increíble. Sin embargo, la negación de Pedro, bueno, lo que llamamos antes que eso, popularmente la última cena, por decir. Y bueno, ahora estamos, también el juicio había pasado, para llegar a Pilato había pasado por el juicio ante el Sanedrín, ante Anás y Caifás, suegro y yerno, era todo medio un acomodo ahí, se ve que había. Y bueno, no vamos a entrar en detalle lo que era la organización de los líderes judíos de la época, pero ya lo hemos visto quizá otras veces. Pero ahora vamos a este momento en el que Jesús es interpelado por Pilato. El pasaje que voy a leer está en Juan 18, entre los versículos 28 al 40. Acá no se habla, por ejemplo, de Herodes, cuando Pilato lo manda a Herodes. Hay varias instancias, o un par de instancias, donde se encuentra con el amigo Poncio. Incluso en otro evangelio se cuenta ahí en Lucas 23 que quiere sacarse el tema de arriba, se lo manda a Herodes, porque era cuando se enteró que era Galileo, esa era la jurisdicción de este otro jerarca, se lo manda a Herodes ahí para que se hiciera cargo. Herodes no encuentra, lo toma como un divertimento y como no se divierte, lo devuelve. O sea, aquellos que vieron la película La Pasión de Cristo, está muy bien representada esa parte cuando llega y Herodes se empieza a reír del Señor y todos los que están con él y le dice, a ver, un milagrito, algo de todo lo que han dicho. Es impresionante, el Señor no habla, no calla permanentemente. Herodes se lo devuelve. Incluso se dice por ahí también en el mismo Evangelio de Lucas que estaban enemistados entre sí y sin embargo después de ese día se volvieron a amigar estos dos muchachos.
Se estima que Pilato quiso pasarle el caso a Herodes, como decía, por ser quien tenía, obviamente, la jurisdicción. Primero, para ver si se sacaba el problema de arriba, y segundo, por razones diplomáticas. Pero bueno, así que aquí estamos de nuevo, como en el comienzo. Jesús ante Pilato, el juez de toda la tierra, el Creador, ante uno de los jueces, tantos jueces terrenales que había en ese momento. Y es justamente de Pilato, como les decía, que de quien quiero hablar hoy, y de esa sentencia que él repitió más de una vez con respecto al Señor Jesús. Yo no hallo delito en él. Vamos a leer ahí el pasaje que les mencionaba. Juan 18, versículos 28 al 40 vamos a leer, aunque voy a hablar específicamente al final solo de un versículo. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio, en el pretorio, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Si bien muchas de las cosas que voy a decir fueron sacadas también de los otros evangelios, porque acá parece que está bastante resumido este hecho con Pilato. Pero, ¿quién era Pilato? Estuve averiguando algunas cosas ahí. Bueno, obviamente, era un romano nacido en Abruzzo, Italia. Y era miembro de la orden ecuestre en el ejército romano. Distintos tipos de órdenes dentro de la organización. La orden ecuestre, obviamente, era de caballería, estaba integrado por los plebeyos adinerados. Si vamos a estudiar un poquito ahí lo que era la organización de la antigua sociedad romana, no todos podían participar del ejército. Y aquellos que participaban no entraban haciendo lo que querían. O sea, me gusta la infantería, voy a la infantería, me gusta la caballería, voy a la caballería, etcétera, etcétera. Sino que era según la casta social que tenían, según la plata que tenían, para hablar pronto y claro. Este hombre, Pilato, no era de las familias adineradas de Roma, de los patricios o de las clases altas, sino que con esfuerzo seguramente había logrado llegar al lugar ahí, al máxima jerarquía que podía llegar de acuerdo a su pedigree, como decía por ahí en algún lugar, y bueno, había logrado que le dieran una gobernación. Era el gobernador de la provincia romana de Judea, y su gestión duró desde el año 25 al año 35. O sea que, por algo, fue que le tocó recibir al Señor. Era una de las provincias más apartadas del imperio y de las menos codiciadas por las otras altas jerarquías romanas. Esto indica que no gozaba de buen prestigio entre las clases aristocráticas romanas, sumado a que no provenía, como decíamos, de familias notables, nobles o senatoriales. Esa era más o menos la vida de este hombre
Pilato. Cuando leemos los evangelios, se puede decir que vemos a un Poncio Pilato como un hombre dentro de todo, justo, preocupado por la justicia, un tipo razonable y con el que se podía tratar. Si leemos los 4 evangelios, si leemos todo el debate que tiene con el Señor y con los judíos, uno podría decir, pero este es un tipo bastante justo. Era un buen tipo, un buen hombre quizá. Quería la justicia. Pero sin embargo, cuando uno entra a rascar y entra a buscar, cuando se investigan las fuentes históricas, no cristianas, históricas, de quién era este hombre, Josefo, Filón, muchos más, es descrito como un gobernador de mano dura, violento, sanguinario, para cumplir sus funciones, sobre todo aquellas relacionadas con mantener el orden en su provincia. Incluso se le atribuyen varias represiones muy sangrientas durante su mandato. En otras palabras, yo leía por ahí en algunos investigadores que cada vez que había un problema no se hacía mucho drama, mandaba a los pretorianos, ni siquiera mandaba a los soldados legionarios normales, mandaba a los pretorianos, que era lo mejor que tenía, reprimían todo y liquidaban todo. Bueno, ese era este hombre que quizás nosotros en los evangelios al leerlo creemos que era bastante razonable. Sin embargo, el otro día escuchaba una predicación de Salvador de Lutri específicamente sobre la parte política de por qué habían crucificado al Señor. Porque está la parte teológica. ¿Cuál es la parte teológica? El Señor vino y fue crucificado como estaba predestinado, como estaba profetizado para la salvación de los pecados, para ser el único Salvador, porque es el único Salvador. Decía de Lutri, esa es la parte teológica, pero luego hizo un análisis de lo que sería la parte política, de por qué el Señor fue crucificado y tenía que ser muerto. Y está muy interesante leerlo. Ahora, no quiero andar más en la vida de este hombre, sino centrarme en lo que fue su declaración, como les decía hoy, sobre las acusaciones que presentaban contra Jesús. En el pasaje que leímos veíamos que el juicio religioso ya había pasado, la farsa de juicio que habían hecho. Habían armado todo, sencillamente ya habían decidido que el Señor era culpable y lo único que se preocupaban fue en armar todo para respaldar esa acusación. Si leemos, y como hemos visto otras veces, sabemos que fue toda una farsa, fue todo mentira, pero sin embargo, cuando apareció uno que dijo que este hombre, refiriéndose al Señor, dijo que derribaría el templo y en 3 días lo reedificaría, ahí fue cuando, si se acuerdan, cuando el sacerdote rasga sus vestiduras, porque para ellos el templo, cuando llegaron a esa parte, bueno, y ahí pasa ese juicio y comienza el juicio civil. Los líderes judíos lo llevaron hasta el pretorio y no querían entrar al palacio, como dice ahí, porque era un palacio de alguien que era gentil. Entonces se mantenían afuera para no contaminarse y poder seguir participando de la Pascua. Lo increíble al leer esto es cómo a estos hombres les preocupaba más la apariencia exterior de los actos religiosos y sin embargo no se les movía un pelo cuando estaban fomentando el asesinato de un inocente, y más si pensamos que es el Hijo de Dios. Podemos ver claramente en este versículo, en esta expresión, cuando el Señor les dijo sepulcros blanqueados, podemos ver claramente qué era lo que significaba esta expresión que el Señor les dijo a ellos. Clarísimo, que el mismo Señor, cuando debatía con ellos, se lo dijo, y bueno, fue tremendo ese, podríamos decir, insulto del Señor a ellos, pero era lo que merecían, era lo que eran en realidad. Bueno, acá lo estaban demostrando, no querían entrar al palacio, no, es un gentil, me voy a contaminar, pero no importa, estoy fomentando que asesinen a un inocente. Pilato sale a recibirlos, pregunta por la acusación y sin embargo lo que recibe ya es un veredicto, no le dicen ni siquiera por qué lo acusaban, ya directamente le decían que era culpable. Como veíamos, trata de sacarse el tema de arriba y de que ellos se hicieran cargo, pero alegaron que ellos podían dar sentencia, pero no podían ejecutarla en este caso, porque era de muerte. Si leemos ahí, ellos tenían prohibido matar a alguien. Sí podrían hacer todos los juicios que quisieran y poner todas las sentencias que quisieran, excepto ejecutarla, la de muerte.
Aún así, en el versículo 32, que leemos ahí, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En el versículo 32, sin saberlo, los judíos cumplen con 2 profecías dadas incluso por el mismo Señor Jesús, que sería entregado a los gentiles. Eso está en Mateo capítulo 20, versículo 19. Y la otra es que sería levantado, lo que significaba que iba a ser muerto por crucifixión. Método que era empleado por los romanos. Era muy popular entre los romanos ese método, lo aplicaban a todos. Porque los judíos, cuando ejecutaban sentencias de muerte, cuando podían ejecutarlas, lo hacían por lapidación, por apedrear a la persona. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Ellos, sin saberlo, llevaron al Señor ante Pilato y estaban cumpliendo esas 2 profecías. El mismo Señor lo había dicho, que lo iban a entregar a los gentiles y que iba a ser levantado, crucificado. Sin saberlo y sin quererlo, ponía yo acá, estaban ayudando al Señor a cumplir su cometido entre los hombres, aún en las formas en que iba a ser. Pilato entra y entrevista a Jesús en forma privada, preguntándole si él era el rey de los judíos. Y la respuesta pone a Pilato, podríamos decir, en un aprieto, porque le induce a pensar cómo ha llegado a plantearse toda esta situación. Si como romano, o sea, ¿cómo lo tenía que tomar él? Como romano, exclusivamente, por decir que es un rey y por lo tanto se estaba oponiendo al César, o porque se lo habían dicho los judíos, lo que podía interpretarse como que lo quisieran manipular. O sea, eso es lo que él podía haber llegado a pensar. Estos tipos me quieren manipular para que yo me haga cargo de un problema que es de ellos, pero a su vez este hombre está diciendo que es rey. Si es rey se está oponiendo al César, como vamos a ver después que ellos también esgrimen ese argumento cuando quieren apretarlo un poquito a Pilato, cuando lo ven dudar. Jesús le dice que sí, le aclara que sí, que es rey, pero le aclara que su reino, a qué tipo de reino se refiere y que ningún poder terrenal puede tener influencia sobre él, ni siquiera Pilato mismo. Si vemos en Juan 19:10, Pilato le dice, tengo autoridad para crucificarte, tengo autoridad para soltarte. Y sin embargo el Señor le dice, ninguna autoridad tienes que no te haya sido dada de arriba. No recibe nada de los poderes terrenales, sus fines y objetivos no son carnales, pero que su reino no es de armas ni escudos, sino que tiene que ver con la verdad. Cristo había venido al mundo a dar testimonio de la verdad. Y aquí la verdad significa, es acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del hombre, del pecado, de la salvación y demás cosas que el Señor mismo enseñó en esos 3 años que Él estuvo en su ministerio terrenal. La gran preocupación de Pilato era el hecho de que hubiera un supuesto rey que amenazara la estabilidad del imperio, como pasaba en otros lugares. Si uno estudia un poco de historia, ve que el imperio romano nunca tuvo una paz duradera, siempre invadió todo el mundo, todos aquellos que ellos subyugaban, más tarde o más temprano, trataban de liberarse de ellos y siempre estuvo peleando. Lo que también el mayor temor de Pilato era que ese tipo de cosas pasaran en donde él estaba mandando. Obviamente, uno está a cargo de algo y lo que más le preocupa a cualquiera en su trabajo, donde sea, es que cuando se arme lío en el lugar donde uno está a cargo. Eso es típico en cualquier lugar, hasta hoy día. Bueno, era una de las grandes preocupaciones que este hombre tenía. La respuesta del Señor daba a entender que su ejército, entre comillas, crecía cuando había más y más gente que creían en esas verdades que él había pregonado durante sus años de ministerio en la tierra. En el versículo 38 leemos la última pregunta que Pilato le hace al Señor, pero que no esperaba respuesta. Si vemos ahí, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Es una pregunta retórica. ¿Qué significa una pregunta retórica? Una pregunta que la hacemos pero ni siquiera esperamos la respuesta. Buscaba en el diccionario que es una pregunta, un tipo de pregunta, una herramienta que se hace para expresar una afirmación o reafirmar un pensamiento que ya se tiene.
O sea que Pilato ya tenía la respuesta de él mismo a esa pregunta. ¿Vieron cuando uno dice, ¿y qué es tal cosa? ¿Y qué sabes? ¿O qué afirmas de tal cosa? En este caso, Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Como diciendo, es todo algo sin sentido, algo que no tiene, ¿cómo? Es todo relativo, no hay una expresión más contradictoria que esa. Pero para él, esa verdad que Jesús predicaba no era más que inventos de otro fanático con ganas de conseguir poder o renombre en su época. A partir del momento que se dio cuenta de que no representaba una amenaza en lo político, ya no le interesó más el tema. Aún así, su veredicto ante los judíos fue de inocencia para el Señor. En ese mismo versículo, al final dice, yo no hallo ningún delito. Yo no hallo ningún delito. Lo cierto es que, como hoy decía, ante él tuvo la misma verdad encarnada y no la reconoció. No la reconoció. Para él Jesús era otro, entre comillas, loco soñador, otro loco soñador más que decía tener la verdad y que en sí no era digno de ser llamado un delincuente ni revoltoso, sino un simple loco, un simple soñador, como decía por ahí. Y al final apela ahí a una costumbre que el gobierno local tenía, que en la Pascua dejaba que los judíos eligieran un delincuente que le liberara, un delincuente, un condenado, y es lo que hace al final. Con esto pretendía no solamente congraciarse con los judíos, sino quizá, tal vez, también tratar de soltar a Jesús porque él sabía que era inocente. Sin embargo, ese plan, como sabemos y como leímos, fracasa porque los judíos, alentados por la gran masa de líderes que en ese momento tenían, desecharon al Señor y eligieron, como siempre sabemos, a Barrabás. Pero luego de todo esto, quiero centrar mi atención, como lo dije un par de veces, en esa expresión, yo no hallo ningún delito. Esta declaración concuerda con las Escrituras y afirma por qué Jesús es el único camino a través del cual el hombre puede acceder a la salvación en la reconciliación con Dios. Entonces quiero compartir 3 características que podemos ver en esa declaración de Pilato ante los judíos. La primera es una declaración de un testigo ocular, de alguien que estaba ahí. Y no solamente que estaba ahí, sino que interactuó y actuó en la escena con el Señor. Él estaba allí. No solamente interrogó directamente a Jesús, sino que su sentencia, su testimonio, podía valer en cualquier tribunal terrenal. Y no fue el testimonio de uno de los apóstoles, uno de los seguidores de Jesús, sino que fue el mismo testimonio de un incrédulo, de alguien que no seguía al Señor, que no creía, ni siquiera creía en Dios. Sabemos que los romanos creían en muchos dioses. Y sin embargo, este tipo, una persona con esas características, reconoció que el Señor no tenía delito alguno. Repitió 3 veces su decisión, porque leímos la primera ahí en el versículo 38, pero en el capítulo siguiente, en el capítulo 19, en los versículos 4 y 6, vuelve a repetir lo mismo. Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y en el versículo 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Una y otra vez lo repitió. La decisión de Pilato, como decía, concuerda con las Escrituras. No hizo pecado. 1 Pedro 2:22 decía, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Todo esto no solamente lo corroboran las Escrituras, sino que incluso los testimonios de gente como Pilato lo corrobora. El Señor era santo, sin mancha, sin pecado. Y aún así pedían por su crucifixión. Y aún así este hombre no se interesó más solamente que en sus intereses.
porque ni siquiera tuvo la capacidad o el discernimiento de decir por qué lo están entregando realmente, qué tiene. Sin embargo, lamentablemente por sus propios intereses, por su propio razonamiento, no fue capaz de reconocer, como decía un momento antes, que tenía delante de sí la verdad encarnada. Segunda característica de esta declaración, es una declaración de alguien que andaba buscando justamente delitos. Pilato tuvo muchos problemas, muy frecuentes problemas con los judíos. Continuamente se quejaban de él. Esto no está en la Biblia, obviamente, pero al investigar un poco se puede encontrar. También le generaba muchos problemas con Roma, entonces no necesitaba tener otra revuelta más que le diera otra notación negativa, diríamos nosotros, en el ejército, en su legajo. Había sido enviado a Jerusalén para mantener la paz, y justamente era el tiempo de Pascua. Lo que menos querrían era que hubieran disturbios. También le habría gustado quizá hallar algún delito en Jesús, porque también quería mantener la paz con esos judíos. En el capítulo 19, versículo 12, los judíos incluso apelan al miedo de Pilato ante las autoridades del imperio. Ahí es lo que yo les decía hoy. En el versículo 12 dice, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Más hipócritas no podían ser. Tremendamente hipócritas, porque siendo que estaban subyugados por el imperio romano, siendo que el César les quería imponer todo, sin embargo, estos líderes, estos que representaban o tenían que velar por la espiritualidad del pueblo judío, apelaban a eso. Si lo sueltas, no eres amigo del César. Increíble. Ahí sabían qué punto tocar, qué botoncito tocar ahí en Pilato para lograr su cometido. Siempre va personas fuera y a veces dentro de la iglesia que andan en busca de faltas. Pareciera que les llena el corazón encontrar faltas en los demás. Se sienten contentos con la queja, se especializan en lo que menos importa y dejan de interesarse por lo que realmente importa. Eso fue lo que hizo este hombre. Pero Pilato no pudo hallar nada malo en el Señor. Incluso es interesante que la propia esposa de Pilato le pide que no tenga nada que ver con el Señor. Hay un pasaje en Mateo 27, cuando está en el medio de todo esto, Mateo 27, 15 al 20, dice, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, es el pasaje paralelo al que leímos hace un ratito. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En ningún otro lado se habla de esta mujer. Ni siquiera se menciona el nombre. Por lo menos yo no lo encontré. Pero es de resaltar esa expresión de ella al llamarlo justo. No cabe duda que Pilato tuvo varias ocasiones de ser salvo. Tuvo varias. Y no quiso. Me animaría a decir que creo que, aunque no estuvo ahí en ningún momento, o por lo menos no la mencionan, la mujer de Pilato, la esposa, estuvo más cerca de la salvación que él, aún estando cara a cara con el Señor. Lamentablemente, ya sabemos cuál fue el desenlace. Y la tercera característica de esta declaración es que fue hecha por uno que rechazó a quien no tenía ninguna falta, a quien no tenía realmente que rechazar. No halló ningún delito al condenable en el Señor, pero tampoco puso su fe en él. Hay una pregunta que él hace, está en Mateo 27, 22. ¿Qué pues? Lo leí hace un ratito. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Sin embargo,
pudiendo él mismo tomar esa decisión para contestar su propia pregunta, dejó en manos de los demás esa respuesta. Porque no cabe duda que él podría agarrar y decirle, miren, azótenlo, cárcel, lo que quieran, pero no lo vamos a matar. Ya está. Y no tenían forma de revocar eso los judíos. Aparte ya sabemos, les di la descripción hoy, de qué forma Pilato tenía costumbre de llevar adelante sus decisiones. Pero sin embargo, él deja la decisión en otros. Esa decisión que él debería haber tomado, la deja en otros. Sin embargo, pudiendo, como decía, tomar él mismo esa decisión para contestar su propia pregunta, dejó en manos de otros la respuesta. Trató de ser neutral, adujo ser inocente y se lavó las manos. Mateo 27, 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Detalle importante, él acá también le llama justo, que es peor aún, es mayor la responsabilidad delante del Señor. No solamente dijiste 3 veces que no halló delito en él, sino que ahora incluso le llama justo. Sin embargo, no quiso hacerse cargo. Hoy también en el video, lo que compartieron ahí de Ferace, no sé si lo escucharon ya. ¿De qué hablaba cuando habló de las palanganas? Ferace habla de la doctrina de la palangana. No es una doctrina bíblica, ¿verdad? Es un invento de él, pero está muy buena la forma de decirlo. Porque en esa predicación, este hermano hace la comparación, hablando de la doctrina o la teología de la palangana, hace la comparación de las 2 palanganas que se nombran en los evangelios, que son esta, no sé si era una palangana realmente, pero es muy posible, esta con la palangana que agarró el Señor cuando lavó los pies de los discípulos. ¿Y qué diferencia las 2 cosas? Cuando una fue tomada para ser siervo, para hacer trabajo de siervo, para demostrar y para enseñar hasta qué punto tenían que amarse unos a otros. Y después está esta otra, que fue usada para lavarse las manos y entregar al Señor y rechazar al Señor. Está bueno, búsquenlo, que está bueno, está muy interesante. Pero lamentablemente este hombre se lava las manos, como decía ahí, en un acto simbólico, y ya sabemos después lo que pasa. Nuestros delitos y pecados fueron puestos sobre aquel que no tenía ninguno, para que lleváramos esa verdad a aquellos que aún no conocen o rechazan al que fue enviado y hallado sin delitos. ¿Qué harán quienes no le conocen como Salvador con aquel que no tiene ninguna falta? No deben cometer el mismo error que cometió Pilato. Deberían atreverse a decidir por la fe, a aceptar al perfecto Salvador y tomar así la mayor decisión de su vida. Este hombre tuvo todas las posibilidades. Tuvo delante el Señor mismo. Tuvo hasta el consejo de su esposa. Se enfrentó a los judíos. Sabía que no tenía delito. Sabía que era justo. Sin embargo, se lavó las manos y lo rechazó. Nosotros sabemos por la palabra, por el mismo Señor y por gente que siguió inconversa hasta el final, que el Señor fue sin pecado, fue sin delito y cargó todo eso que nosotros traíamos, lo cargó Él en la cruz. Dice al final, o ponía yo un último versículo, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto se lo dijeron los apóstoles presos al carcelero. Y fue tan sencillo que el hombre creyó sin ver al Señor, pero viendo su obrar. Creyó él, creyó su casa. Y sin embargo este otro, teniendo al Señor delante, no quiso creer. Aquellos que estén escuchando que aún no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, ¿qué van a hacer? Saben que es justo,
sabe que es sin pecado, saben que es sin delito, saben que cargó todo eso que nosotros teníamos en la cruz, lo cargó por nosotros. Y es el único camino que podemos tener, el único justo. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer cuando te confrontes con el Señor? Quizás te tocando el corazón. Y aquellos que ya somos del Señor, tenemos que seguir llevando este mensaje y seguir, por más que estemos contra la corriente, que estemos contra todo, tenemos que saber que el Señor murió por cada uno de los que están ahí afuera y aún no han conocido al Señor, incluso muchos que le estén rechazando o le hayan rechazado. Que el Señor bendiga su palabra.